nuestro evento, la Juventudes por los ODS Summit. El día de hoy vamos a tener dos conferencias que van a estar en el marco de cómo ejecutar proyectos y actividades de ODS. Para la primera conferencia vamos a tener una ponencia que se llama El desarrollo urbano sostenible en la Agenda Global de Desarrollo de ODS 2030, con el doctor Carlos Javier Velázquez Muñoz, quien es el director del Centro de Estudios Urbanos Regionales de la Universidad del Norte, director académico de la Maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la misma universidad. En cuanto a su formación, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca en España, es magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, España, es abogado de la Universidad del Norte. Este perfil en particular es muy académico e investigativo y está orientado hacia varios frentes, por un lado en el estudio del derecho y en particular el derecho público, y al interior del derecho público el derecho administrativo y el derecho ambiental y el derecho urbano territorial. También se dedicó a la investigación en un par de temas que no corresponden a una disciplina en particular, sino que tienen un tratamiento de artistas de diferentes disciplinas. Estos son A, la teoría del desarrollo; B, la planificación para el desarrollo. Y en estos dos temas realizó aproximaciones sobre la teoría general y aplicaciones particulares y abordajes desde las ciencias sociales, con predominio del abordaje desde el derecho. Sin más, doctor Carlos, yo le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo estar con nosotros el día de hoy, y le doy el espacio para que pueda comenzar su conferencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Juliet. Gracias también a Marta por la invitación y a todas las personas que en esta tarde se conectan a través del Zoom para compartir en este evento. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación que tengo para esta tarde. Sé que tengo pocos minutos para todo lo que se puede decir, pero yo sé que en este tiempo vamos a decir cosas bien interesantes. El nombre de mi ponencia entonces es El desarrollo urbano sostenible desde la visión de la Agenda Global de Desarrollo. Unas pequeñas palabras introductorias, que seguramente ustedes que están metidos en estos temas, todos los que están en este evento, y sé también que han escuchado otras ponencias antes y a otras personas, pues ustedes lo sabrán, pero recuerden que estamos en esta agenda hasta el año 2030. Nos quedan 9 años para ver qué ocurrió. Estamos en medio de estas circunstancias difíciles por las que estamos atravesando. No es secreto que lo que está ocurriendo ha impactado en muchas esferas de la vida cotidiana de los seres humanos. Luego, efectivamente, tendremos que hacer en todos los escenarios, a partir de ahora y por los próximos años, escenarios de análisis de cómo esta realidad pudo haber afectado nuestra agenda global de desarrollo, pero sobre todo no quedarnos en eso. El diagnóstico es bien importante. Sin diagnóstico no hay toma de decisiones. Sin información no se puede decidir nada, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que ver cómo redoblamos esfuerzos para que esta agenda global de desarrollo sea posible. Es que precisamente esta es la segunda agenda aglutinante, porque recuerden que en el año 2000, con la cumbre del milenio, en el cambio del milenio, ya tuvimos objetivos de desarrollo del milenio. Hoy 17, antes fueron 8, pero una primera agenda homogénea, digamos, global, donde hubo un consenso internacional en torno a ella. Y a partir del cambio del milenio las hacemos así porque no tenemos mucho tiempo. Porque la situación y la realidad de este planeta, de las cosas que hemos hecho y las que estamos haciendo, pues nos dicen que tenemos que redoblar esfuerzos. Y este tema sobre el cual voy a conversar en esta media hora que tengo, que espero hablar de todo lo que tengo por aquí, sino bueno, importante señalar hasta donde se pueda, y cualquier cosa que tengan en su mente me pueden preguntar, pero este es un tema supremamente importante por diferentes razones. Voy a decir dos solamente como abrebocas a esto. Número uno, vivimos en un país, vivimos en un planeta, también en un país, pero vivimos en un planeta, un continente y un país urbanizado. De los 7.500 millones de personas que somos hoy, ya cerca del 56% de la población en el mundo es urbana. En Colombia estamos aproximadamente en el 77-78%. En el continente, por ejemplo, América del Norte y América del Sur, un poquito menos África, son hoy, tradicional históricamente lo fue Europa, pero hoy somos los continentes más urbanizados del mundo, con el 81% de las personas viviendo en ciudades.
Luego, la vida de los seres humanos hoy se está desenvolviendo principalmente en las aglomeraciones urbanas, en los entornos predominantemente urbanizados, lo que hemos llamado tradicional históricamente la ciudad, aunque hoy el concepto de ciudad, como históricamente lo conocimos, se ve profundamente rebasado por todo lo que hay, por todas las realidades que estamos construyendo hoy, sobre las cuales no puedo profundizar, pero simplemente para que tengan algunos referentes, sobre las smart cities, sobre las ciudades globales, sobre las pantópolis, sobre las conurbaciones incluso, sobre los procesos de metropolitanización. Son todas visiones de la aglomeración urbana en entornos predominantemente urbanos que superan esa visión tradicional histórica de la ciudad. Eso por una parte, pero por otro lado, tenemos un problema global. Es decir, el COVID es un problema, pero yo estoy seguro que el COVID va a pasar. Este virus nos ha afectado muy fuertemente, pero yo sé que el hombre tiene la capacidad para salir adelante y superarlo con todas las soluciones que tiene para enfrentar un virus y acabarlo. Pero fíjense, pero hay un problema global que no es pasajero, que llegó para quedarse, sobre el cual no se habla o no se dice que pudimos prevenirlo, es decir, no se habla de la prevención, porque no lo pudimos prevenir. Se habla de la mitigación y se habla de la adaptación, que es el principal problema global, que es el cambio climático. Y hoy muchos científicos advierten, por ejemplo, que este virus que tenemos, que este COVID-19, es precisamente producto de unas teorías, inicialmente hubo unas teorías conspirativas, diciendo que efectivamente fue un virus creado artificialmente en un laboratorio chino para desestabilizar la política, la economía del mundo y apoderarse y tal. Bueno, esas teorías conspirativas sobre el virus artificial pues ya han quedado a un lado porque se han publicado informes muy serios donde precisamente nos están contando que esto es producto de la biogénesis, de la mala relación del ser humano con su ambiente. Y si hoy tenemos este COVID y miren todo lo que está pasando por la manera como nos estamos relacionando con el ambiente, ¿cuántos virus más nos esperan en este siglo XXI? Porque esa dinámica antropocéntrica de mala relación con el ambiente no ha cambiado. Independientemente de lo que estamos viviendo, muchas cosas no han cambiado. Mucha gente no se ha concientizado. Pues bueno, la segunda razón es que el cambio climático como principal problema global se produce principalmente en las ciudades. Recuerden que el cambio climático es un fenómeno antrópico, es decir, producido por el hombre, y no la principal actividad, pero sí un conjunto de actividades principales producen en términos porcentuales la mayor proporción de gases de efecto invernadero a partir de actividades antrópicas urbanas. Aunque la principal actividad causante del cambio climático, fíjense ustedes, es el trabajo de la tierra, son los precursores químicos, la agricultura, etcétera, etcétera, sobre la cual también hay que hacer cosas porque de lo contrario no estamos haciendo absolutamente nada. De hecho, el gas equivalente que nosotros controlamos como gas de efecto invernadero, porque son 5 o 6 gases de cambio climático, solo controlamos uno formalmente, que es el CO2, es porque es el que mayor presencia tiene en la atmósfera en la que vivimos. Y el CO2 es producto principalmente de actividades antrópicas de carácter urbano. Luego, el desarrollo urbano sostenible es importante. Luego, el desarrollo urbano sostenible está en la palestra. El desarrollo urbano sostenible es un asunto de primer orden. Recuerden a Obama terminando su mandato declarando el cambio climático como un asunto de seguridad nacional, por ejemplo. Entonces voy a arrancar a explicarles un poco cómo está la concepción del desarrollo urbano sostenible a partir de la Agenda Global de Desarrollo que se nos acabará en el año 2030. Parto de lo general a lo particular, vamos a hacer como un ejercicio, digamos, deductivo para hablar de conceptos generales y después aterrizar en conceptos particulares. El desarrollo, y no me voy a quedar mucho en algunos de ellos. Ustedes seguramente habrán leído, escuchado y profundizado en su literatura al respecto. El desarrollo, arranquemos, desarrollo urbano sostenible. El desarrollo, pues, es un concepto que nosotros, que es multiforme, que tiene múltiples maneras de aproximarnos a él y de definirlo, pero que en términos generales implica un concepto positivo. El de mejora de la calidad de vida constantemente, el de la ampliación de oportunidades para que la gente pueda ser próspera, el de la construcción de capacidades para que las instituciones y las sociedades avancen, en ese concepto que conocemos tradicional históricamente del aumento de la riqueza material, también
digamos, se asocia el desarrollo a un tipo de desarrollo económico, aunque no es particularmente desarrollo económico, sino crecimiento económico. Recuerden que hay una pequeña, una sutil, gran diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico. El crecimiento económico implica el aumento de la riqueza material de forma ilimitada cuando vivimos en un planeta finito con recursos finitos que se agotan. El desarrollo económico implica prosperar económicamente, pero teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia del entorno, la capacidad de recuperación, que los recursos se agotan y que son limitados, y entonces que usamos racional y equilibradamente los recursos. Miren ustedes esa pequeña diferencia. Cuando hablamos ya del desarrollo urbano, estamos trasladando el concepto de desarrollo a los entornos predominantemente aglomerados, a los entornos principalmente construidos de forma artificial. El desarrollo urbano es un concepto ligado, estrechamente ligado al bienestar, al desenvolvimiento de los asentamientos, como les digo, en los espacios, principalmente urbanizados, quiere decir aglomerados y construidos. Y constituye en su esencia un esfuerzo de manera continua, todo proceso de desarrollo es continuo, para mejorar, para abordar y solucionar de manera transsectorial, integral y holística los asuntos que atañen a la vida urbana, a la vida de los habitantes urbanos, a partir de distintos tipos de mecanismos, desde la cultura urbana, pasando por la planificación urbana, los instrumentos de ejecución, la política urbana, las normas de desarrollo urbano territorial. Cuando me refiero a que ese abordaje en el desarrollo urbano es transsectorial, integral y holístico, quiere decir parto del holístico, ¿no? En la ciudad todo tiene que ver con todo. Y tiene que ver con lo integral. Quien aborda un asunto en la ciudad de manera sectorial, de manera particular, esos asuntos tienden a escalarle. No hay problemas, hay problemáticas como suma de problemas, porque todo está conectado, todo tiene que ver con todo. Luego la visión tiene que ser transsectorial. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible, recuerden que el desarrollo, en esa teoría del desarrollo, no es un concepto estático, sino un concepto transitivo que ha venido evolucionando y ha evolucionado a partir precisamente de cuando concebimos este concepto de desarrollo tal y como lo conocemos hoy. Hay distintas teorías que nos hablan acerca de cuándo arrancó el desarrollo. Les recomiendo un libro de un autor que se llama Gilbert Rist. El libro se llama El desarrollo, historia de una creencia occidental, donde se explica muy bien esas tres teorías. Hay muchas más, pero tres son, digamos, masivamente aceptadas, para luego concluir que la teoría que efectivamente ha sido aceptada de manera general es la teoría que dice que el desarrollo es una invención de la segunda mitad del siglo XX, principalmente en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas firmaron un pacto, una carta que se llamó la Carta del Atlántico en agosto de 1941, norteamericanos e ingleses, y a partir de ahí, con esa Carta del Atlántico se firman muchas cosas, pero una de las que se firma es una nueva institución global, que fue la Organización de Naciones Unidas, que sustituyera a esa primera organización internacional que se creó con el Pacto de Versalles en 1919, que fue la Sociedad de Naciones, que no cumplió con el papel que le encomendaron. Entonces, a partir de la creación de la ONU, se dice la ONU trabaja por las tres Ds: la D de la descolonización, la D de los derechos humanos y la D de la era del desarrollo. Y a partir de ahí arranca. Entonces, esta visión del desarrollo ha sido una visión transitiva en la medida en que evoluciona, y sus diferentes entendidos o concepciones van en relación a los esfuerzos que se han venido construyendo. De una visión de desarrollo económico casi que total, muy rápidamente sustituida por una visión de desarrollo humano, sin perder lo económico. Por allá en los 70s, la de desarrollo económico arranca en los 40, 50 y en los 60 va cambiando a una visión del desarrollo humano. Recuerden Estocolmo en el año 72, a una visión del desarrollo humano sostenible o el desarrollo sostenible. Río de Janeiro en junio del 92, que es el gran hito de la protección, digamos, de la visión del desarrollo, incluyendo a la protección ambiental como una constante del modelo de desarrollo. Y a partir de ahí, entonces, arranca esta visión del desarrollo sostenible, que básicamente significa eso que ustedes ven ahí: un perfecto balance o equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo que nosotros conocemos. Hoy tendríamos que agregar una cuarta, o por lo menos hay una discusión muy fuerte en el sentido de agregar una cuarta, acerca de una dimensión de resiliencia o la
dimensión resiliente, que no es lo mismo que la visión ambiental, pero por lo pronto y en su sentido original, claro, no fue en Río de Janeiro donde se acuñó el concepto de desarrollo sostenible. Recuerden ese informe Brundtland, se llamó Nuestro Futuro Común, publicado en el año 87, fruto de la Comisión Brundtland en honor a Gro Harlem Brundtland, donde allí se define por primera vez lo que es el desarrollo sostenible. Pero ya se lleva a pactos y tratados internacionales en la cumbre de Río del año 92. El desarrollo sostenible entonces implica la convivencia perfecta, racional, equilibrada, intersectada, eso es lo que hay, es una intersección entre las dimensiones del desarrollo, la económica, la humana y la ambiental. La sostenibilidad aparece en el centro, en la intersección. Por supuesto que hay que prosperar económicamente, pero incluyendo socialmente, poniendo al ser humano en el centro de las preocupaciones por el desarrollo. Y hay que hacerlo con respeto ambiental. Hay que hacerlo con consideración a los elementos de la naturaleza. Asimismo, la naturaleza se convierte en un motor de la economía y luego, es decir, hay una serie de conexiones entre los elementos y el todo en esta visión de desarrollo sostenible. Y cuando se concibe el concepto de desarrollo sostenible, automáticamente aparecen sus distintas formas. Y hay varias, pero simplemente para avanzar hacia la siguiente idea, decir que una combinación de tipologías de sostenibilidad en este sentido. O sea, se habló de la sostenibilidad fuerte y débil y de la sostenibilidad global y local. La sostenibilidad fuerte y débil hablaba de la sustituibilidad del capital natural o del patrimonio natural. Por supuesto que una sostenibilidad fuerte abogaba o aboga aún, sobre todo en ese contexto, en ese momento, en los 80 del siglo pasado, por no sustituir los recursos naturales. Es decir, el hombre con toda su capacidad científica, técnica y tecnológica nunca va a poder reemplazar los elementos, los servicios que prestan los elementos ambientales y por tanto no pueden ser sustituidos artificialmente. La sostenibilidad débil pues aboga por todo lo contrario. En la sostenibilidad global y local se decía, bueno, desde lo global abordamos estos problemas de insostenibilidad. Y los locales decían, claro, pero es más fácil abordarlo desde el metro cuadrado próximo. Así que es mejor abordarlos desde donde le queda más cerca a la gente. Y a partir de ahí se creó una combinación muy tarareada por distintos gurús de los temas del desarrollo y del desarrollo urbano. Por ejemplo, Manuel Castells, o por ejemplo, Joseph Roca, la misma Saskia Sassen, etcétera, etcétera, quienes hablaron acerca de la globalidad y la globalización, para hablar que efectivamente el mantenimiento global implica pensar globalmente y actuar localmente. Todo lo que hagamos en el ámbito local tiene una repercusión en el ámbito global. Y entonces aparece el desarrollo urbano sostenible como el traslado de esa visión del desarrollo sostenible a los entornos predominantemente urbanizados y aglomerados a partir de la combinación de la sostenibilidad fuerte con la sostenibilidad local o la globalización. Y los presupuestos de ese desarrollo urbano sostenible básicamente son los siguientes. La ciudad es por esencia un artefacto. Es, si se quiere, la principal infraestructura construida por los seres humanos. No hay nada artificial más importante que el sitio que el ser humano definió como el lugar de asentamiento. Remóntense a hace 5.500 años cuando efectivamente el hombre dijo, pasó de ser un nómada a decir, aquí me quedo, porque hay unas ciertas condiciones en las que yo puedo vivir. Ya sé labrar, sé manejar utensilios, pastoreo, domestico animales, y precisamente la materia prima de los asentamientos fue el excremento animal después de haber comido buenas cosechas. Y entonces en el Valle del Indo y del Ganges, en la Mesopotamia, luego en Centroamérica, se fueron creando los asentamientos hace 5.500 años. Si bien la ciudad es la principal construcción artificial de los seres humanos, el desarrollo urbano sostenible implica ver a la ciudad como un ecosistema. Quiere decir que antes de cualquier intervención humana hay un entorno natural que hay que preservar, que tiene servicios ecosistémicos y que si el hombre los altera significativamente, entonces anula por completamente esos servicios. Y al final va a sufrir una serie de efectos adversos por mucho que los intente controlar desde su construcción. En segundo lugar, la ciudad es un ecosistema abierto, es decir, no está autocontenida, no se mira a sí misma, sino que efectivamente
guarda relación con su ámbito próximo, con su interland, con su ámbito territorial, con su ámbito subnacional, nacional y con el mundo. Imagínense ustedes, lo dice Saskia Sassen en su libro Ciudades Globales, imagínense ustedes ciudades como Nueva York, donde un enorme porcentaje del Producto Interno Bruto de la ciudad, digamos, está guardado ahí en una zona, en Wall Street, pero pertenece a gente que está localizada en muchas partes del mundo. Digamos, si esa ciudad maneja mal sus relaciones con el mundo, es posible que sufra una merma económica en su Producto Interno Bruto. Luego, quien administra la ciudad, en su momento Rudolph Giuliani o en su momento Bloomberg, ahora Di Blasio tiene que estar pendiente de que cualquier decisión que toma se toma pensando en el mundo, no solamente en el ámbito de la ciudad. Luego, la ciudad es tiene que ser vista como un enorme ecosistema abierto y quien la vaya a pensar, a soñar, a planificar, a gestionar, tiene que ver las relaciones que tiene con los territorios que va abarcando. En tercer lugar, entender que no hay ciudad perfecta ni se va a conseguir la perfección en la ciudad, porque siendo una construcción artificial, los seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Lo que se hace es gestionar la complejidad urbana y eso implica los conceptos que ya di antes, el de holística, transectorial e integral. No hay una ciudad ideal, no hay una ciudad perfecta, pero sí hay una ciudad que se gestiona desde esa mirada y que va buscando y que se va mejorando de manera continua. Y este desarrollo urbano sostenible se soporta o se construye teóricamente sobre la base de tres conceptos. El desarrollo urbano territorial, urbano regional, dicen los economistas, la ciudad sostenible y la gestión ambiental urbana. Este concepto del desarrollo urbano regional precisamente apunta a lo que ya acabamos de decir, apunta a la característica del ecosistema abierto para decir que en tanto ecosistema abierto las ciudades tienen que plantear relaciones de gana a gana con su entorno. Algo que en Colombia no pasa mucho, no pasa realmente. La figura, digamos, de aglomeración que tenemos, de conurbación y aglomeración que tenemos, es el de la metropolitanización y salvo casos muy puntuales como el Valle de Aburrá, por ejemplo, las relaciones de las ciudades en su entorno metropolitano son terribles. Es decir, algo de lo que tenemos que todavía pensar mucho. En la ciudad sostenible, básicamente lo que se hace es trasladar esos preceptos de la sostenibilidad para que efectivamente pueda haber ciudades prósperas económicamente, incluyentes socialmente, que piensen en el ser humano y que decidan, tomen una decisión fuerte y sostenida para proteger su ambiente, para proteger el ambiente del ecosistema natural y que las construcciones no vayan en contra de ese ecosistema, sino que efectivamente maximicen los beneficios del entorno natural previo a cualquier intervención antrópica. La pregunta es, ¿y en Colombia tenemos modelo de ciudad? Bueno, la política pública en materia de desarrollo urbano territorial no tenemos política pública general, pero sí tenemos distintos instrumentos de política pública. Por ejemplo, la Política Nacional de Espacio Público, la Política Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Aire, la Política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios, la Política Nacional de Espacio Público, la Política Nacional. Son distintos documentos de política pública, casi siempre en forma de COMPES, donde nos van contando la política sobre el sistema, la misión para el sistema de ciudades, la política, bueno, hay distintas, los lineamientos de política, los lineamientos para la optimización de la política urbana en Colombia, que es precisamente este documento, el 3305 del año 2004, agosto 24 del 2004, que efectivamente se articula un documento anterior a las bases de la política de desarrollo urbano, un documento del año 95, el 2808 del año 95, que se llama Ciudades y Ciudadanía, donde efectivamente se viene acuñando el concepto de la ciudad para Colombia. Y contrario a lo que nosotros vemos tradicionalmente en las ciudades, la ciudad colombiana, dice la política pública, tiene que ser una ciudad densificada y compacta, cosa que no tenemos, incluyente, cosa que no tenemos, próspera económicamente, cosa que no tenemos, y ambientalmente adecuada, cosa que no tenemos. ¿Estamos trabajando en ello? Bueno, ya veremos. La gestión ambiental urbana, al final, como último concepto del desarrollo urbano sostenible, implica entonces adecuar los instrumentos necesarios, el cómo hay que hacer para que a partir de esa visión holística, integral y transectorial se pueda enfrentar la complejidad urbana y dar respuesta como un todo a los problemas, a las problemáticas de los entornos urbanizados.
Bien, y aquí con todo eso, diciendo que la ciudad es el principal lugar de asentamiento de la población humana hoy, que los principales problemas son problemas predominantemente urbanos, con buen atino, esta Agenda Global de Desarrollo, ODS 2030, establece en el ODS 11 un ODS precisamente para hablar de las comunidades, de las ciudades y las comunidades sostenibles. Pero recuerden, esta agenda es una agenda holística. Quiere decir que todos los objetivos tienen que ver con todos los demás, es decir, entre ellos interactúan, se articulan. Si ustedes los leen realmente en su descripción y van a las metas, se darán cuenta que terminan siendo las mismas metas, pero redactadas de una forma diferente y apuntando al objetivo puntual en el cual se encuentran. Pero al final terminan siendo las mismas. Los esfuerzos están articulados en una visión de desarrollo sostenible, precisamente todo tiene que ver con todo. Y entonces, este ODS 11, que ya tiene sus desarrollos importantes, por ejemplo, así como hay una agenda global de desarrollo con un ODS dedicado a los entornos urbanos, también hay una agenda urbana global, que es Hábitat 3, que se obtuvo en Quito, en Ecuador, en octubre del año 2016, y que reivindica un concepto que fue creado en los 50 del siglo pasado por un filósofo, arquitecto, urbanista, pensador francés, Henri Lefebvre, o Lefebvre, como lo quieran llamar, que es el derecho a la ciudad, para dar un concepto bien importante. En la vida predominantemente urbana, las condiciones que las ciudades les den a los habitantes urbanos condicionan el disfrute de sus derechos, de sus demás derechos, incluso de derechos fundamentales. El derecho a la vida, a la integridad, a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, el derecho, que son derechos fundamentales, guardan relación hoy de manera estrecha y a partir de esta concepción con lo que se llama el derecho a la ciudad. Si la ciudad me proporciona y me garantiza condiciones, yo podré expresar libremente mis derechos y libertades. Se me podrán proteger, se me podrán garantizar. Pero si la ciudad no me ofrece esas condiciones, todo lo contrario, se convierte en una vulneradora de derechos. Ese es el derecho que está, esa es, digamos, la idea fuerza sobre la cual gravita una agenda global, pero de desarrollo urbano, al cual tienen que apuntarle todas las ciudades hoy en este mundo predominantemente urbanizado. Y esto no es nuevo. Desde Río de Janeiro, desde la cumbre de Río, uno de los documentos que se produce ahí es la Agenda 21. Para el cumplimiento de la Declaración de Río, de los principios de la Tierra, de esos 29 principios que están en la Declaración de Río, de la Carta de la Tierra. Y el capítulo 28 de la Agenda 21 precisamente se dedica a los esfuerzos que las ciudades y las autoridades locales deben hacer por el desarrollo sostenible. Esto no es nuevo, desde el año 92 nos lo están diciendo. Sin embargo, ahí quedó. Agenda 21 sigue estando inmaculada para ser cumplida. Y en ese capítulo 28 se nos dice exactamente lo que hay que hacer y cuántos recursos hay que invertir a partir de lo que se llamaron las agendas 21 locales, que no se cumplieron. Se dijo 2 años después, en el año 96, en el año 94 años después, en el año 96, del 92 al 96, al menos 500.000 municipios deben tener la agenda local del 21. Eso, digamos, representa, sí, al menos 500.000 municipios en el mundo deberían tener. Bueno, en este momento hay entre 10.000 y 12.000, el 90% en Europa, en Colombia no hay ninguno. Aquí un ejercicio que hice sobre ese ODS 11, para leer rápidamente las 9 metas asociadas al objetivo. Dice, para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos, adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. He colocado una de cal y una de arena. Ya lo veremos por qué. Ya veremos en relación con la Política Nacional de Vivienda qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos falta por hacer. Así que aquí, de cal y de arena. A 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, etcétera, etcétera. Seguridad vial, ampliación del transporte público, atención a las personas con necesidades, situaciones de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidad y personas de edad o de la tercera edad. De cal y de arena, ya veremos qué hicimos ahí. A 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para planificar y gestionar participativamente de forma integrada y sostenible. No, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Bueno, ya ven ustedes lo que es nuestro patrimonio en nuestra ciudad, ya lo veremos.
Para 2030, reducir significativamente el número de muertes y personas afectadas por desastres. Ya se los voy a contar tampoco. Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los residuos. No. Para 2030, proporcionar acceso universal a las zonas verdes y espacios públicos. No. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre zonas urbanas. No. Para 2020, o sea, ya pasó, todo lo demás era para 2030, este es para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten y pongan en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático, la adaptación y la resiliencia. No, y esto ya no fue, porque esto era para 2020. Así que después de mirar esto, vamos a ir a mostrarles entonces qué pasa. Bueno, no voy a tratar todos los, digamos, todos los temas que tengo incorporados. Permítanme un segundo, son 9. Trataré algunos, pero intentaré abarcarlos todos y con esto termino. Ojalá que no me haya pasado el tiempo. Pero, por ejemplo, vivienda. La política nacional de vivienda en Colombia está muy, pero muy concentrada en el déficit cuantitativo. Y el déficit cuantitativo a partir de macroproyectos de vivienda, de interés social, BIS, DIPA, distintas formas de vivienda. Normalmente la vivienda en este país, bueno, esos macroproyectos de vivienda, primero que todo, no se construyen con criterios de sostenibilidad. No es construcción sostenible. Normalmente los municipios ponen los lotes porque el gobierno financia la construcción de la vivienda a través de los subsidios que le entrega la Junta. Luego, el alcalde municipal no quiere perder esa inversión en su municipio para mostrar gestión. Normalmente los alcaldes no tienen inventarios de baldíos urbanos o zonas donde puedan hacerse los macroproyectos. Terminan negociando mal predios y entregándolos, o entregan predios que tienen condiciones de no habitabilidad por riesgo de inundación, de remoción, etcétera, etcétera. Al final se terminan construyendo macroproyectos en las ciudades, lejos de donde la gente tiene las oportunidades. Dos profesores de la Universidad del Norte, Julián Arellana y Víctor Cantillo, midieron para los principales distritos del Caribe y las zonas, digamos, que están como submetropolitanizadas, más bien zonas conurbadas, porque la única área metropolitana formal que es Barranquilla, calcularon cuánto se gastaba una persona viviendo en un macroproyecto de estas viviendas de interés social en transporte, yendo a su trabajo mensualmente. Aproximadamente entre el 35 y 40% de su ingreso mensual. El macroproyecto se construye en una zona donde la gente, para desplazarse a su trabajo, tiene que tomar 2 y 3 transportes. Y eso le implica llevarse el 35% del ingreso mensual. Eso es absurdo. Eso es absurdo. En segundo lugar, ustedes han visto que esos macroproyectos de vivienda de interés social se entregan sin equipamiento, se entregan sin mobiliario y al final hay siempre una inversión constante para hacer lo que originalmente no se hizo. Y eso tiene que ver, digamos, con la política de vivienda en cuanto a la reducción del déficit cuantitativo, porque el esfuerzo está casi que 100% escorado hacia eso. Cuando tenemos muchas zonas en nuestros municipios que están subutilizadas o están abandonadas y que pudiéramos recuperar a partir de procesos de renovación urbana. Pero como la política de vivienda está pensando principalmente en el déficit cuantitativo, en hacer vivienda, no se trabaja mucho en el mejoramiento integral de los barrios. Primero, la mayoría de nuestras ciudades tiene un enorme porcentaje de personas viviendo en asentamientos precarios. Y casi nunca hay recursos para el mejoramiento de los barrios, de las zonas verdes, de los equipamientos, de las fachadas. Y en segundo lugar, no hay dinero para hacer renovaciones urbanas en las ciudades ya consolidadas, para en vez de construir casas lejos, que empobrecen mucho más a la gente, pudiéramos recuperar zonas de la ciudad que ya tienen servicios públicos, que tienen equipamiento, que tienen acceso al transporte, y ahí pudiera vivir la gente, incluyendo socialmente, tal y como lo reza el urbanismo sostenible.
Nuestra política nacional de vivienda está muy, pero muy mal orientada. Y parece que en los próximos años no va a cambiar. Sí, exactamente lo mismo. En los temas de movilidad sostenible, pues sí, unas de cal y unas de arena. Tenemos sistemas integrados de transporte masivo. ¿Cómo están esos sistemas integrados de transporte? Ustedes que están en Cartagena, ¿cuánto tiempo demoró en entrar en circulación el Transcaribe? ¿Por qué razón? La mayoría de los sistemas de transporte masivo están quebrados, porque se pensó en el negocio antes que en la sostenibilidad del sistema de transporte. Varios de esos sistemas no funcionan con combustibles limpios como deberían funcionar. La ampliación de la infraestructura, ¿cómo se va a costear? Muchos de los sistemas no han llegado a cubrir el porcentaje de población que pensaron iba a cubrir, iba a utilizar este transporte público. Y permanentemente hay una inyección de parte del gobierno a los distintos sistemas para hacerlos viables. Porque los que se asociaron, los transportadores y otras personas metidas en el negocio, no garantizan la sostenibilidad del sistema. Y ni qué decir de la integración a otros sistemas. Digamos, eso, la cuadratura del círculo no ha sido posible. No ha sido posible ni siquiera proyectarlo a futuro. Luego, arrancamos con los sistemas integrados. Vimos que podían ser de mucha utilidad, pero tienen una gran cantidad de problemas. Incluso en la morfología de la ciudad, en la fisonomía de la ciudad. Yo pienso en el Transmetro de Barranquilla y pienso en la intervención que se hizo en la ciudad y digo, qué error más grande en algunas zonas de la ciudad. Los que han venido a Barranquilla y circulan por la carrera 46, una de las vías del Transmetro de Barranquilla, era una carrera tremendamente próspera, llena de negocios, con una actividad comercial y de todo tipo de negocios muy, muy fuerte, y a partir de la entrada en circulación del Transmetro en Barranquilla se murió completamente. No hay ningún tipo de actividad económica en la carrera. En cuanto al urbanismo y la planificación sostenible, miren ustedes esto, de los 1.122 municipios del país, no se les olvide que tenemos instrumentos de planificación para el desarrollo físico desde el año 97 con la ley 388, pero estos arrancaron en el 98, 99, 2000. Sus vigencias de largo plazo terminaron en el año 2012, 2013, 2014. Se le llamó POT de primera generación. De los 1.122 municipios del país, 919 tienen sus POTs actualizados. En los estudios que hizo el Ministerio de Vivienda, junto con la Universidad Nacional, nos contaron precisamente que esa visión de desarrollo urbano regional no se integró. Y que la visión, además, relacionada con el cambio climático, por ejemplo, o la articulación entre lo urbano rural, no se integró a los planes. No solamente no se integró, sino que hoy tenemos a la inmensa mayoría de municipios del país con POT desactualizados. Que ojalá estén pensando en esto, a ver si avanzamos, porque de lo contrario seguimos exactamente igual. Seguiremos exactamente igual. En relación con los asuntos de calidad del aire que aparecen también en el ODS 11, no sé si ustedes han visto las noticias donde permanentemente en Medellín se dice que se establece la condición de alerta roja por contaminación, principalmente por fuentes móviles, muchos vehículos circulando y por, digamos, toda la combustión que hacen estas fuentes móviles. Y entonces establecen medidas para restringir la circulación del parque automotor. A mí me dicen, mira cómo están de mal en Medellín, que tienen que adoptar esta serie de medidas. Y yo digo, mira cómo están de bien, porque por lo menos ellos tienen una red de monitoreo que les dice que tiene la calidad del aire que tienen y pueden tomar decisiones. Pero díganme ustedes, fuera de Medellín o de Bogotá, ¿dónde están las redes de monitoreo de calidad del aire en el país? Que nos permitan tomar decisiones y que nos permitan saber qué tiene el aire que estamos respirando. En el índice de calidad ambiental urbana que se creó con la política de gestión ambiental urbana del Ministerio de Ambiente en noviembre del 2008, se acabó el año pasado, en diciembre del 2020. Al hacer los reportes, solamente se publicaron 2, el último en 2016, si no estoy mal, 17. Efectivamente, a la pregunta de los municipios tienen sistemas de monitoreo de calidad del aire, los municipios saben qué tipo de aire respiran, la pregunta se quedaba para muchos municipios sin contestar. No había ningún dato, absolutamente ningún dato frente al tema. En materia de cambio climático, pues, digamos, ya se lo dije, aquí está la torta de producción del cambio climático.
los departamentos y la distribución de gases de efecto invernadero del país. De los 32 departamentos del país, 16 producen el 75% de los gases de efecto invernadero. Y 8 de ellos generan el 50% de los gases de efecto invernadero. Y aquí está un escenario climático que Lidian nos ha mostrado a 2100. No lo voy a leer todo, pero si seguimos como vamos, a 2100 el país habrá sufrido un calentamiento permanente, continuo, constante, de 2.4 grados centígrados. Recuerden que el Acuerdo de París de diciembre del 2015, que nosotros ratificamos a través de una ley, que es el Tratado Internacional que rige para el cambio climático en el mundo, dice el planeta no se puede calentar en más de 1,5 grados a 2100. El escenario climático de Colombia es de calentamiento a 2.4 grados centígrados a 2100, tal y como vamos, aportando únicamente el 0.4% del total de los gases de efecto invernadero del mundo. ¿Por qué? Porque somos país ecuatorial, porque somos país megadiverso, por una cantidad de cosas vamos a sufrir los impactos del cambio climático, aunque no lo vamos a producir principalmente. Así que mucha adaptación para lo que viene y obviamente también medidas de mitigación. Luego, en temas de cambio climático, los PO3 desactualizados en su gran mayoría en la primera generación no lograron efectivamente leer adecuadamente el fenómeno e incorporarlo. Esperemos que ahora sí lo hagamos porque no tenemos mucho tiempo. El 100% de los municipios en Colombia tiene algún grado de riesgo por cambio climático. El 59%, 489, tienen riesgo de medio a muy alto. A 2040, el 25%, 119 municipios tendrán riesgo muy alto en relación con el cambio climático. Eso va a implicar muchísimas cosas para la población, para la infraestructura pública y para los bienes privados. Así que frente a esta meta del ODS 11 en nuestros municipios, todo está por hacer, todo nos queda por hacer. Y con esto voy a terminar. Otro de las metas del ODS 11 habla del espacio público efectivo. La gente cree que el espacio público, voy a decir un trabalenguas aquí, espero que me lo entiendan. Cuando uno le habla a la gente de espacio público, la gente se imagina automáticamente que el espacio público es un bien de dominio público afectado al uso público. Pero el espacio público no es un bien de dominio público afectado al uso público, sino al servicio público. El espacio público es importante por la cantidad de servicios que nos presta. Está en el espacio público un parque, como una cámara, una caneca, un bogador, una colombina, un pasacalle, un volardo, una cuneta, un tragaluz, una alcantarilla. Eso también es espacio público. Pero en Colombia, la calidad de vida urbana está asociada a un concepto que se llama espacio público efectivo. Es decir, los bienes de dominio público afectados al uso público incorporados en el espacio público, que es un bien de dominio público afectado al servicio público. Y básicamente son 4: plazoletas, plazas, parques y zonas verdes. La meta establecida en la norma dice que Colombia debe tener, para ciudades de más de 100.000 habitantes, 15 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. Imposible. La política pública de espacio público, la nacional, que es del año 2012, lo bajó a 10. El promedio nacional no llega a 4. Barranquilla, para que se haga una idea, tiene 1.2. Y la ciudad que más tiene, que creo yo que es Manizales, llegará a 8 metros 7 y pico. Luego tenemos un esfuerzo tremendamente grande por mejorar la calidad de vida urbana a partir de elevar el espacio público, el índice de espacio público efectivo, porque nos hacen falta muchas zonas verdes, muchos parques, muchas plazas y muchas plazoletas. Bueno, tengo muchas más cosas aquí, pero no me quiero extender, no quiero, creo que he abusado mucho del tiempo. Si me quieren preguntar, estoy a su disposición. Sí, estoy a su disposición para que me pregunten lo que quieran. O si tengo más tiempo, yo les hablo. Bueno, yo creo que podemos todavía darnos estos 2 minutos para que de pronto personas que tengan preguntas nos las dejen en el chat, y si no, pues entonces también lo que podemos hacer es pasar a nuestra siguiente conferencia y las van dejando en el chat y las recolectamos al final para que la contesten los 2 conferencistas que vamos a tener en el día de hoy. Perfecto, listo, quedo pendiente. Listo. Bueno, entonces, aprovechando el tiempo y tratando de ser lo más eficientes posibles. Bueno, mire, aquí tenemos una pregunta de Paola Padrón. Dice, ¿cuál es el papel de este ODS con el ODS 13? Bueno, ya lo dije antes, ¿no? Es que la agenda global no se puede mirar de forma separada. La agenda global hay que mirarla de forma holística. Todo tiene que ver con todo.
Y precisamente el ODS 13 sobre acción por el clima, las metas que están establecidas en acción por el clima se van a lograr, se lograrían con mucha más fuerza y prontitud si efectivamente las metas establecidas en el ODS 11 se logran. Porque como dije antes, si bien hay una variopinta gama de actividades que producen los gases de efecto invernadero, que ustedes saben que no es solamente uno, que son varios, pero precisamente el gas equivalente que estamos midiendo en todos estos esfuerzos frente al cambio climático, el CO2, y otros se producen principalmente por actividades antrópicas predominantemente urbanas. Quiere decir que cumpliendo las metas acerca de un desarrollo urbano sostenible, eso sin duda repercute efectivamente en las metas asociadas también a la lucha contra la acción climática. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, nuevamente les recuerdo a todas las personas que están con nosotros el día de hoy, vamos a seguir recolectando preguntas a través del chat. Doctor Carlos, si nos puede seguir acompañando, se lo agradeceríamos mucho. Creo que esto va a ser un espacio de mucha interacción que podemos seguir trabajando, pero voy a aprovechar y voy a presentar entonces a nuestra siguiente conferencista, la doctora Olga, que está en chat ya. Doctora Olga, ¿nos puede confirmar si nos escucha, si puede activar su micrófono y cámara? Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Perfecto. Muy bien, doctora Olga. Bienvenida a esta sesión del día de hoy. Bueno, les recuerdo a todas las personas que están con nosotros aquí que este es un evento organizado por la Corporación Universitaria Rafael Núñez, por Unicolombo y Unitecnar. Esta siguiente sesión se llama ¿Cómo ha avanzado Colombia en el logro de las metas de los ODS? Y la va a dictar la doctora Olga Rusier Romero Londoño, quien es directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Ella es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de Harvard Kennedy School. Es actualmente directora de seguimiento, ya como se los he mencionado. Sus principales áreas de trabajo son evaluación de políticas públicas, programas sociales. Fue directora de evaluaciones de la educación de la Secretaría de Educación. Se desempeñó como gerente técnica y consultora de econometría Consultores, y trabajó como consultora en la Unidad de Pobreza y de Género para Latinoamérica del Banco Mundial en Washington. Ella ha sido profesional de la Universidad, permítame un segundo, de la Universidad Nacional de Colombia, y en estos momentos va a ser nuestra conferencista invitada el día de hoy. Doctora Olga, le doy todo el espacio para que pueda acompañarnos y pueda compartir su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Estoy muy agradecida por esta invitación y muy feliz de estar el día de hoy acompañándolos en este evento del Summit de Juventudes para los ODS. Pues ustedes, las universidades y las juventudes son un actor fundamental en el avance de la Agenda 2030. Voy a compartirles pantalla para hacer la presentación que tengo. Creo que ahí está. Ahí ya me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, pues como bien lo estaban mencionando en la introducción, la idea es hoy contarles cómo ha avanzado Colombia en el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero les voy a contar un poquito de cómo ha sido esta implementación y la institucionalidad que existe alrededor de los ODS en el país. Algo muy importante es que con el decreto 280 del 2015 se crea una comisión de alto nivel para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país. Esta comisión, que la preside el Departamento Nacional de Planeación, cuenta con miembros tanto del Departamento Nacional de Planeación como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Prosperidad Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Y la Secretaría Técnica de esa comisión de alto nivel está en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP. Esa comisión también tiene un comité técnico del que hacen parte representantes de las entidades antes mencionadas, y es muy importante para esta comisión y para el comité técnico trabajar con los diferentes aliados, entendiendo que la Agenda 2030 no es una agenda de país, no es solamente cómo avanzamos como gobierno, sino cómo todos estamos aportando para avanzar en la Agenda 2030.
tenemos algo muy importante que nos guía a nosotros en cómo avanzar en esta Agenda 2030, y es un documento de política, el documento COMPES 3918 del 2018, que nos establece 4 estrategias grandes para avanzar en esta implementación de los ODS en el país. Lo primero es un esquema de seguimiento. Tenemos unas metas nacionales a 2030 para 156 indicadores nacionales que se han establecido, y más otros 5 indicadores que se hacen seguimiento y están en el COMPES de crecimiento verde. Tenemos metas trazadoras regionalizadas y entidades líderes y acompañantes a cada una de esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Toda esta información de cómo venimos avanzando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en estos indicadores nacionales que nos propusimos, los pueden encontrar ustedes en la página www.ods.gov.co. Tenemos otra estrategia que establece el COMPES, que es el Plan de Fortalecimiento Estadístico. En esta lo que buscamos es desarrollar nuevos indicadores, entendiendo que todavía necesitamos seguir midiéndonos mejor en cómo avanzamos en esta Agenda 2030, también mejorar esa disponibilidad de desagregaciones y fortalecer las estadísticas territoriales para poder tener mejor información, no solo a nivel nacional, sino también de los diferentes territorios. También tenemos una estrategia territorial que busca adelantar acciones que permitan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel subnacional, y también mejorar, como les mencionábamos, esa información, no solo a nivel nacional, sino también en los diferentes territorios. También tenemos una estrategia que busca tener alianzas con actores no gubernamentales. Como mencionaba, esta es una agenda de país donde todos los diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, aportamos en este avance en la Agenda 2030. Para esto es muy importante la plataforma multiactor, también la movilización de diferentes actores y recursos, y tener una red de conocimiento y alianzas entre países. Además del documento COMPES, tenemos también otro instrumento que nos ayuda a seguir avanzando en la Agenda 2030, y es el Plan Nacional de Desarrollo actual. El Plan Nacional de Desarrollo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número de asociaciones entre indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y las metas ODS es del 98,2%. Entonces, esto nos muestra que este plan está pues altamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, vemos que donde más se ven asociaciones es en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que es el de reducción de desigualdades, el Objetivo 8 de trabajo decente, y el Objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, así como el de reducción de la pobreza. También vemos que el pacto dentro del Plan Nacional de Desarrollo con mayor número de asociaciones es el Pacto por la Equidad. ¿Qué hitos hemos tenido entonces desde el 2015 hasta el año pasado? Y también les voy a contar un poco de lo que estamos haciendo este año frente al avance de la Agenda 2030. Como les comenté, en el 2015 se crea este mecanismo de coordinación que es la Comisión de Alto Nivel para la Implementación de los ODS, y se adopta como país la Agenda 2030, y se hace una primera alineación del Plan Nacional de Desarrollo de ese momento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2016 se inicia las mesas de trabajo sobre metas e indicadores nacionales, y se presenta como país el primer reporte nacional voluntario a Naciones Unidas. Y también se empieza el diálogo con otros actores no gubernamentales. En el 2017 se empieza la construcción de una agenda subnacional, así como la participación en procesos de revisión internacional. En el 2018 tenemos 3 hitos muy importantes, que es el lanzamiento de la página ods.gov.co, que los invito a que la visiten, y donde podemos encontrar todos estos avances que hemos tenido en la Agenda 2030. También se lanza el documento COMPES 3918 y se presenta como país el segundo reporte nacional voluntario de Naciones Unidas sobre cómo venimos avanzando en la Agenda 2030. Ya en el 2019 se hace esta alineación del Plan Nacional de Desarrollo actual con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se empieza una promoción de la Agenda 2030 en territorios, y se presenta un informe como país sobre balance de cumplimiento. El año pasado
lanzamos una herramienta que hemos venido construyendo con el PNUD y con el GRI, que se llama el SDG Corporate Tracker, y lo que busca es medir la contribución del sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible. También hicimos un análisis de cómo quedaron incluidos los ODS en los planes de desarrollo territorial y también entregamos un informe país entendiendo cómo la Agenda 2030 se ve afectada por el COVID-19. En este año 2021 estamos a puertas de presentar el tercer reporte nacional voluntario. Como les mencionaba, en el 2016 se presentó el primer reporte nacional voluntario de Naciones Unidas, donde se hizo énfasis en los objetivos de desarrollo 1, 3, 8, 3 y 17. En el 2018 se presenta el segundo reporte nacional voluntario, haciendo énfasis en el avance en el objetivo 6, 7, 11, 12, 15 y 17. Y en el 2021 se va a presentar este reporte nacional voluntario que lo que busca es acelerar la implementación de la Agenda 2030 para una recuperación sostenible. Entonces el foco de este reporte nacional voluntario pues va a estar muy enmarcado en cómo seguimos avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible, dada la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia. Entonces, iba a hacer énfasis en los objetivos de desarrollo 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13 y 16. ¿Cuál es este proceso para presentar el reporte nacional voluntario? Nosotros pues ya hicimos una preparación y alistamiento de la información. Se hizo una estructura basada en las recomendaciones que tienen Naciones Unidas para la presentación de estos informes. Se construyó un mensaje principal. Se consolidaron los insumos de los diferentes actores y también se hicieron participación con actores no gubernamentales, se hicieron unos talleres participativos donde hemos tenido pues diferentes aportes de los diferentes actores, incluyendo a los jóvenes, incluyendo también en un formato que tenemos en la plataforma online donde nos pueden dejar sus comentarios sobre recomendaciones para incluir en el reporte nacional voluntario. Y este documento, pues ya con esto vamos a tener un mensaje principal que vamos a tener la próxima semana y que va a permitir que publiquemos el documento con todos los aportes que hemos tenido, también en la página web de ODS, para que ustedes puedan revisarlo y también cualquier comentario que se tenga podamos finalmente ajustarlo y tener un documento final en junio para poder llevar en julio al foro político de alto nivel. Entonces, eso es como a grandes rasgos un poco lo que hemos venido realizando estos últimos años desde el 2015 y quisiera contarles ahora un poco cuál ha sido ese avance en los indicadores. Cómo vemos, si se acuerdan, les contaba que tenemos 156 indicadores más los 5 del COMPES de crecimiento verde a los que les hacemos seguimiento para ver cómo venimos avanzando como país en los ODS. Y lo que vemos es que el porcentaje de avance a cierre del 2019 es del 74,2%. Eso nos muestra que se han dado esfuerzos importantes para tener estos avances, pero también tenemos unos retos en los ODS más rezagados y necesidad de acelerar el cumplimiento de los ODS en los próximos años. Esto también que nos está mostrando, esta es la foto, un poco la foto antes de la llegada del COVID, y con eso también podemos ver en dónde veníamos con ciertos rezagos, dónde tenemos que focalizar esfuerzos, y también con lo que les voy a presentar a continuación, que hemos hecho un análisis de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, donde vamos a ver un mayor número de afectaciones por la situación que estamos viviendo. Con eso podemos buscar como país dónde focalizar nuestros esfuerzos. Entonces vemos que los objetivos de desarrollo sostenible que venían con un mayor porcentaje de avance eran el 9, el 12, el 14, el 15, el 17, y que veníamos con cierto rezago en los objetivos 3, 7 y 13. ¿Qué efectos? Entonces, ¿qué hicimos? Y como les comentábamos, teniendo esta foto
Antes de la pandemia buscamos entender cuáles indicadores estaban siendo más afectados debido a la pandemia y a la situación que estamos viviendo, y encontramos que el 56% de los indicadores va a tener un efecto negativo, algunos van a tener un efecto positivo y otros no se verán afectados. Lo que vemos es que los objetivos de desarrollo sostenible que más se van a ver afectados por la situación que estamos viviendo del COVID-19 son el objetivo de desarrollo 1 de fin de la pobreza, el objetivo 2 de hambre cero, el objetivo 4 de educación de calidad, el objetivo 10 de reducción de desigualdades. Y eso claramente nos muestra en dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos para seguir avanzando en esta Agenda 2030. Con esto es importante tener en cuenta que ya los procesos de reactivación que se están haciendo en el corto plazo buscan también aportar a que sigamos avanzando en esta Agenda 2030. Los compromisos de empleo pues están asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 5, 8, 12 y 9, donde se están pensando, pues se tiene la ley de emprendimiento, los proyectos de iniciativa privada y público-privada, también concluir los proyectos viales, las oportunidades de la cuarta revolución industrial. También tenemos en cuanto a población pobre y vulnerable, que está asociado a los objetivos 1, 4, 10 y 11. Tenemos la extensión de ingresos solidarios, los subsidios de vivienda BIS y no BIS y generación E. También en crecimiento limpio, que está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Vemos lo que se propone en transición energética, en el canal del Tique, y navegabilidad del río Magdalena, la prevención de la minería ilegal y la explotación sostenible. Y finalmente en campo y paz con legalidad, que está asociado con los objetivos de desarrollo sostenible 2, 3, 4, 5, 6 y 16, se proponen temas en agricultura por contrato con los municipios PET, el esquema de punto final y las reformas del sector salud. Finalmente me gustaría hablar de este enfoque multiactor y la importancia que tiene la contribución de los diferentes actores para avanzar en la Agenda 2030, y en específico queremos contarles de esta herramienta que les mencionaba antes, donde estamos viendo la contribución del sector privado a los ODS. Entonces, la Agenda 2030 debe ser un esfuerzo coordinado entre diferentes actores. De las 169 metas que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos establecido que hay 135 que son, pues, que tienen donde debe tener un liderazgo el gobierno nacional, 34 que deben ser un trabajo conjunto internacional, 88 que requieren compromiso del sector privado y 110 que tienen corresponsabilidad con los gobiernos subnacionales. Y vemos así cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible asociados a estos temas. Y por eso nosotros hemos lanzado el SDG Corporate Tracker, que es una herramienta que tenemos en alianza con el GRI y con el PNUD, que busca medir la contribución del sector empresarial al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y tenemos unos aliados implementadores que son ProAntioquia, ProBarranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá, ProPacífico, la Cámara de Comercio de Cartagena, DESCO, la Asociación Colombiana de Minería, Claro, y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Y con esto lo que buscamos es poder medir esa contribución de un actor como es el sector privado a esta Agenda 2030. ¿Cómo se mide esta contribución? Se tienen 88 metas, 102 indicadores, 125 preguntas que nos permiten medir este aporte del sector privado a los ODS. Y con esto terminaría mi presentación y estaría pendiente de cualquier pregunta que tenga. Muchísimas gracias, doctora Olga. Revisando toda su presentación me ha parecido muy interesante eso del track de ODS, no sabíamos que existía, y creo que es muy valioso para las instituciones de educación superior tener ese tipo de información, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a
a medir lo que estamos haciendo nosotros en términos de ODS de la academia. Ahora, aprovechando pues que ya tenemos nuestro espacio de preguntas, voy a comenzar a leerlas. Creo que tiene el micrófono apagado, doctora Olga. Ok, la primera pregunta que tenemos es de Vanessa Enríquez, que dice, con respecto al COVID, ¿los compromisos de Colombia cambiaron de acuerdo a los avances? Esa es una pregunta muy importante, pues no han cambiado las metas que tenemos establecidas al 2030. Seguimos con las mismas metas que nos hemos propuesto, pero lo que sí muestra el COVID es que estamos ante una coyuntura pues muy difícil y que seguramente nos va a llevar a un rezago en muchos indicadores o en muchas metas de las que veníamos avanzando en los ODS y nos muestra, y lo que hemos buscado desde la Secretaría Técnica del Departamento Nacional de Planeación es ver dónde se ven las mayores afectaciones para poder enfocar así los esfuerzos como país para seguir avanzando en la Agenda 2030. Sí, señora. Muchas gracias. Vanessa también nos pregunta, ¿cuáles serán las prioridades de Colombia frente a los cambios generados pues, por el COVID? Ya veo que pues, lo que había dicho anteriormente va en la línea, pero no sé si de pronto quiere adicionar algo más. Sí, como mostrada en la diapositiva, pues los ODS que se ven más afectados son el de educación de calidad, el 4, el ODS 1 de reducción de pobreza, el ODS 10 de reducción de desigualdades y el ODS 2 de hambre cero. Y es ahí donde vemos que claramente tenemos que hacer unos esfuerzos importantes como país para seguir avanzando en la Agenda 2030. Claro. Bueno, y una última pregunta que tenemos en el chat de Juan Fortich dice, teniendo en cuenta la situación actual, ¿tiene la Agenda 2030 un plan de contingencia para no verse afectado con acontecimientos como estos? Pues un plan de contingencia como tal, no, pues creo que lo que estamos haciendo todos los países, y creo que va a ser muy importante esta cumbre que se va a llevar a cabo en julio en Naciones Unidas, donde todos los países y nosotros vamos a presentar nuestro avance con este tercer reporte nacional voluntario. Hay países que no van a todavía presentar necesariamente informe, pero creo que va a ser una buena discusión a nivel global de todos los países de cómo vamos a enfrentar esta situación que estamos viviendo, de forma que podamos seguir avanzando en estas metas que nos hemos propuesto como a nivel global y como país, y que son bastante ambiciosas y que claramente con la situación pues va a ser muy difícil tal vez que logremos alcanzarlas. Entonces creo que esa discusión que se va a dar en julio va a ser muy importante en Naciones Unidas, que seguramente pues va a ser virtual, entonces eso nos va a dar una oportunidad a todos de conectarnos mucho más a saber qué está pasando y qué se está discutiendo en esa cumbre. Claro, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olga, nuevamente por todos estos aportes. Ha sido muy valioso todo lo que nos ha estado diciendo. Aprovecho entonces, antes de terminar y presentar nuestra última conferencia del día, esta última pregunta que dice, si considera usted en cuanto a los ODS de educación de calidad que se debe convocar a todas las IES o grupos focales de IES para trabajar en rescatar el ODS 4 y poder apalancarle. Sí, yo sí creo que esto, pues como siempre se ha mencionado, esto no es una agenda de gobierno, es una agenda de país, es una agenda de largo plazo que, digamos, traspasa ciclos políticos, y es muy importante que los diferentes actores nos concentremos en trabajar en cómo avanzar en esta Agenda 2030, y claramente en el tema de educación de calidad. Sabemos que se están generando unos rezagos importantes en capital humano y que tenemos que buscar como país cómo lograr que digamos, esos rezagos no se reduzcan, o que las brechas que se están generando, que teníamos y que ahora se están pronunciando mucho más, logremos reducirlas de alguna forma. Entonces, si las instituciones educativas de educación superior pueden aportar en esta tarea, pues claramente creo que todos tenemos que pensar como país en cómo aportar. Claro, finalmente es un compromiso de todos el aporte a la Agenda 2030 y a la consecución de los ODS.
Y yo creo que por eso es que justamente estamos haciendo estos espacios como para reconocer esas instancias donde todos podemos hacer un aporte. Nuevamente, doctor Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por toda la información que ha compartido y esto de responder las preguntas que le hemos estado haciendo. Ha sido una dinámica muy interesante y agradecemos nuevamente que nos colaborara con esta presentación. Ahora, muchas gracias. Sí, señora. Ahora, para finalizar nuestro evento, tenemos justamente la presentación de uno de los proyectos de investigación de nuestras estudiantes de cómo se hace la implementación de los ODS dentro de las actividades y las unidades académicas que tenemos. El día de hoy nos va a acompañar Laura Cristina Herrera Villadiego, que es del Programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, quien nos va a presentar prácticas, estrategias y competencias que realizan las empresas pequeñas de comidas rápidas del sector comercial de Cartagena en la gestión y el manejo de los recursos productivos para elevar su desarrollo sostenible. Laura, ¿estás en el aula con nosotros? Laura, estamos viendo tu presentación, pero no te estamos escuchando ni te estamos viendo. Buenas tardes. Listo, te ¿Me escuchamos. pueden observar? Te podemos escuchar, pero no te vemos. Ok, un momentito que, disculpen, qué pena, estoy teniendo aquí unos problemas. No te preocupes. Me dice que no voy a iniciar video, entonces, pues para no retrasarnos, voy a proceder con la ¿Quieres presentación. intentar nuevamente? No, me sale, no se puede iniciar video, pero bueno, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que me escuchen, yo voy a empezar a proyectar la presentación y por favor me confirman si la visualizan. Listo. ¿Se observa la presentación? Sí, señora. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Tal como lo decía Juliet, con la intención de complementar la temática que se está abordando en este evento de Juventudes por los ODS, el día de hoy les estaré socializando un proyecto que se llevó a cabo en el año 2019 por los estudiantes de sexto semestre del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. El título del proyecto académico de trabajo colectivo es Prácticas estratégicas y competitivas que realizan las empresas pequeñas de comidas rápidas del sector comercial de Cartagena en la gestión y manejo de los recursos productivos para elevar su desarrollo sostenible. Bueno, como sí se cambió la presentación. Estamos viendo todavía la primera. ¿Y ahora? Listo, perfecto. Ok, bueno, como bien es sabido, a lo largo del tiempo, la humanidad ha tenido que enfrentar grandes retos para combatir todos los problemas ambientales que se presentan como consecuencia de un mal manejo de los recursos y las prácticas inadecuadas del ser humano. Esto ha ocasionado que se empiece a generar conciencia tanto en empresas como en personas para preservar el hábitat, utilizando prácticas enfocadas al desarrollo sostenible, el cual no es un término nuevo, lo nuevo es la magnitud que ha alcanzado. Por esta razón, en el presente proyecto se buscó identificar qué prácticas estratégicas implementaban los negocios pequeños de comidas rápidas y cómo estos contribuían al desarrollo sostenible. Para dar respuesta a nuestra pregunta, se establecieron unos objetivos, teniendo como objetivo principal determinar las prácticas estratégicas y competitivas que realizan las empresas pequeñas de comidas rápidas del sector comercial de Cartagena en la gestión y manejo de los recursos productivos para elevar su desarrollo sostenible.
Lo anterior se desarrolló a través de una investigación descriptiva exploratoria donde se intervino por medio de encuestas en los negocios La Pepita Burger Bar, Edgar Burger y Carlis Parrillo. Todo esto apoyándonos de un rastreo documental. Bueno, para la obtención de los resultados, primero se estuvo identificando las acciones administrativas que planificaban estas empresas pequeñas, y para esto se tuvieron en cuenta factores como si se implementaban políticas sostenibles, si implementaban políticas de responsabilidad social empresarial, políticas comerciales y de servicios verdes, entre otras. Por ejemplo, uno de los resultados que se encontraron, por ejemplo, en el caso de Edgar Burger, se halló que el 100% del personal determinó que no se estaban implementando políticas de sostenibilidad, por lo que se consideró ser una empresa que no estaba pues abierta a la calidad y mucho menos a generar prácticas sostenibles en su negocio. Y bueno, a nivel general, dentro de los resultados se puede destacar que los 3 negocios intervenidos no cumplían al 100% con políticas de desarrollo sostenible, no implementaban políticas de inversión sustentable y sostenible, ni políticas de conservación y manipulación de alimentos. Y esto era resultado de que un 90% del personal entrevistado no tenía conocimiento sobre el tema y tampoco de su importancia a nivel internacional. De igual manera, se encontró que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecía unos beneficios tributarios a las empresas que implementaran las ODS, los ODS. Dentro de estos, los que se aplicaban para los negocios de comida rápida se encontraba, por ejemplo, la adquisición de equipos y elementos para los sistemas de control y monitoreo ambiental sin tener que pagar IVA. Otro de los beneficios tributarios era la deducción en la base de impuestos a la renta, por lo que se pudo constatar en toda la investigación de manera de conclusión que el restaurante La Pepita, en este punto de las oportunidades que tenía, era que el restaurante La Pepita cumplía con dichos beneficios. Bueno, como conclusión se obtuvo que los negocios de comidas rápidas intervenidos no aplicaban en gran medida el sistema de desarrollo sostenible, y cada uno de estos aspectos negativos que se encontraron se debía principalmente a la falta de conocimiento que tenía especialmente el personal administrativo sobre la temática, generando en algunos de estos negocios desventajas competitivas. Es por esto que se recomienda la implementación de planes de acción enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible, iniciar planes de inversión y demás prácticas que le permitan a estos negocios seguir obteniendo beneficios pues económicos. Y bueno, otra de las recomendaciones que se puede destacar o mencionar se encuentra que se realicen capacitaciones y actualizaciones administrativas sobre los ODS. También implementar de forma gradual políticas de manejo de fondos y un presupuesto direccionado a la sostenibilidad. También otra de las recomendaciones que podría resaltar es crear como un plan de mejoramiento y control en los procesos de manipulación, conservación y preservación de alimentos. Bueno, esto es básicamente a nivel general lo que se encontró en el proyecto académico de trabajo colectivo. Todo esto fue como basado en la Agenda 2030, la cual fue nuestra fuente principal y en la que basamos toda nuestra investigación. Y bueno, le agradezco mucho a todos los que estuvieron atendiendo durante estos minutos y espero que la temática haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Laura, por esta socialización que nos has hecho el día de hoy. Creo que nos queda un poquito más claro a todos que es posible que veamos los ODS hasta dentro del análisis de
cómo es la práctica de estrategias y competitividad de las empresas de comida rápida, cosa que creo que va fuera del marco normal de lo que nosotros pensamos que podemos hacer de los ODS. Lau, te agradezco entonces de compartir, listo, muchísimas gracias. Y no sé si en estos momentos hay una pregunta para Laura antes de terminar. Ok, adelante. Estoy esperando. Bueno, mientras esperamos otra pregunta, entonces aprovecho para invitarlos a nuestras últimas sesiones del día de mañana. Vamos a tener una sesión a las 3 de la tarde que se llama El compromiso de los jóvenes, producción y consumo responsable, con Stephanie Arteaga, que es la persona que dirige el buffet para el desarrollo sostenible acá en Cartagena. Y vamos a tener también el final del reto de innovación social a las 4 de la tarde. Sin más, yo creo que entonces no tenemos ninguna otra pregunta. Nuevamente, en nombre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de Corpo Sucre, de Unitecnar y de Unicolombo, agradecemos su asistencia el día de hoy y a todas estas presentaciones que hemos estado haciendo. Esperamos que este evento sea muy fructífero para todos y que tengan una muy feliz tarde.